reprimiendo brutalmente eh, a nuestro pueblo, ¿no? Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias a vos, Beto. Bien. Y bueno, estaremos igual, espero organizando algunas actividades más con la compañera. Bien, continuamos con este punto, ¿no, Miguel? Bueno, hablemos un poco de la lucha a nivel general. Como decíamos al inicio, esta lucha, bueno, ya comenzó antes, ¿no? Con las movilizaciones del magisterio, con la marcha de los pueblos indígenas y, bueno, y los hermanos campesinos del Oriente. Pero bueno, se puede situar como un punto de confluencia el 1 de mayo, el Cabildo de la Central Obrera Boliviana. Entonces, desde ahí estamos con 24 días de estas medidas de lucha, de la huelga general indefinida, el paro movilizado y el bloqueo de caminos de la Central Obrera Boliviana. Evidentemente, estas medidas fueron poco a poco cobrando mayor fuerza, pero bueno, en general son las 3 semanas de una creciente rebelión popular en el país muy fuerte, realmente, bueno, se siente más en La Paz por ser sede de gobierno, porque La Paz está de hecho cercada por las movilizaciones, pero además es una movilización que se está extendiendo por todo el país, ¿no? Hace poco más de una semana eran 20 puntos de bloqueo aproximadamente. El día de hoy estamos hablando ya de alrededor de 54 puntos de bloqueo, pese a los intentos de desbloqueo del gobierno de Rodrigo Paz. Sigue creciendo la movilización, eso es muy importante. Evidentemente puede haber algún desgaste. El gobierno ha logrado comprar algunas dirigencias de la forma más repudiable, por sus mismas bases de repudiados, como es el caso de la COR del Alto, que bueno, el Alto ya no quiere saber de esos dirigentes vendidos. No es casual, y esto también es importante señalarlo claramente, sobre todo para las campañas de difamación que hacen contra la movilización. Este tipo de dirigentes fueron los que estuvieron detrás y pidiendo migajas de los distintos gobiernos de turno, ¿no? Estuvieron en su momento con Evo, con Arce, y obviamente ahora están con Rodrigo Paz, ¿no? Entonces, estos son los dirigentes vendidos, los dirigentes que viven del Estado, como dicen alguna gente que ataca las movilizaciones. Entonces, eso es claro, o sea, los que viven del Estado, los vendidos, los corruptos están con Rodrigo Paz. Los dirigentes honestos, los dirigentes que están recibiendo la presión de sus bases o incluso tienen el compromiso realmente con el pueblo, los verdaderos dirigentes, están en la movilización, están en la lucha. Y eso es importante separar, ¿no? Bueno, la gente, las calumnias con las que atacan a la movilización, en realidad esa gente está con Rodrigo Paz, y eso también lo vamos a ver en el último punto a propósito de las cooperativas mineras, ¿no? Bueno, logró dando igual bonos millonarios, bueno, en general en el costo, en lo que implica a nivel nacional, pero dando bonos, prometiendo bonos, porque hay que ver incluso el cumplimiento de esto, ¿no? Pero bueno, Rodrigo Paz logró debilitar y romper la movilización del magisterio, sobre todo llegando a un acuerdo con las confederaciones, ¿no? Con las dirigencias nacionales. Em, Tanto el magisterio rural como el magisterio urbano, en rechazo de amplios sectores de sus bases que repudiaron todo esto. Y en ese marco es muy importante el rechazo. Bueno, el Magisterio Rural de La Paz, por ejemplo, desconoció estos acuerdos y prácticamente desconoció a la dirigencia nacional y continúa en la movilización. De la misma forma, continúan en discusión y en medidas de lucha varios sectores del magisterio urbano. En el caso de La Paz, compañeros de, bueno, de otros departamentos también, que desconocen estos acuerdos, rechazan, votaron en contra en su determinado momento y están viendo cómo continuar con las medidas de lucha en el marco de esta traición, como señalan, de las dirigencias nacionales. Bueno, después el gobierno logró algún pequeño éxito tratando de dividir algunos otros sectores, pero el grueso de la movilización a la cabeza de nuestra Central Obrera Boliviana, la CESUD-CB, que aglutina a todos nuestros hermanos campesinos, bueno, y el centro acá en la ciudad de La Paz con los hermanos y hermanas de la Tupac Katari, de Bartolina Sisa,
organizaciones campesinas, evidentemente, CONAMAC, de los pueblos indígenas originarios de acá, del altiplano, del occidente del país. Entonces la lucha sigue, ¿no? Y se está generalizando con más puntos de bloqueo de caminos a nivel nacional. Em, es importante y me parece bueno analizar y debatir que hay, bueno, el gobierno logró movilizar, y es interesante esto también puntualizar que logró movilizar a algunas personas durante la semana, en la noche, después de que terminaban las movilizaciones populares. El gobierno sacaba a su gente protegidos por la policía, haciendo destrozos, quemaron a Huipala, por ejemplo, y la policía aplaudiendo ahí en el costado, ¿no? Metafóricamente, obviamente, ¿no? Pero ahí cerca, sin hacer nada, ¿no? A diferencia de la represión brutal que sufre el pueblo trabajador, de la cual hablaremos en un momento. Eh, es muy interesante que estas movilizaciones han parado sábado y domingo, ¿no? No hay movilizaciones a favor de Rodrigo Paz este fin de semana, lo que demuestra algo y pone en evidencia que son funcionarios, ¿no? Y que al terminar o incluso antes de terminar sus horarios de trabajo, el gobierno los organiza y, bueno, les exige que para garantizar sus puestos de trabajo salgan a las calles eh, expresando su apoyo al gobierno, ¿no? Obviamente tienen algunos grupos de choque ahí, se denuncia y bueno, se conoce, declararon abiertamente que grupos de choque de Santa Cruz eh, y Cochabamba estarían viniendo a La Paz para tratar de hacer destrozos y atacar a la población movilizada, a la ciudadanía, al pueblo boliviano que lucha. Estamos hablando de grupos delincuenciales, ¿no? Pero totalmente, incluso considerado esto a nivel internacional, ¿no? Como el informe de la GIDH, en el sentido del grupo de expertos en su momento, ¿no? De la CIDH y del GIE, ¿no? Donde, bueno, la Resistencia Juvenil Cochala es considerado un grupo prácticamente paramilitar y delincuencial, ¿no? Y algo parecido con la Juventud Cruceñista. Pese a esto, la movilización sigue y estos grupos de choque, junto con funcionarios y algún que otro ciudadano desubicado, no van a lograr que un gobierno como el de Rodrigo Paz se sostenga, ¿no? Es importante también señalar que incluso en estas movilizaciones pro gobierno no hablan a favor del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque el único argumento que tienen es el miedo a Evo Morales, ¿no? Que Evo Morales vuelva, que no queremos, mueran masistas, y el racismo, ¿no? Las frases racistas que constantemente levantan. Esto es importante verlo porque muestra la total debilidad del gobierno, ¿no? Ni siquiera los que los respaldan pueden expresar abiertamente su apoyo, porque es un gobierno indefendible, ¿no? ¿Cómo puedes defender la gasolina basura, la corrupción, los escándalos? Bueno, a propósito de este tema, la corrupción privada que estamos viendo, ¿no? La empresa privada es corrupta, pero los grandes empresarios privados nos están mostrando en estos momentos la corrupción a la que llegan, ¿no? Están utilizando para sus intereses privados los canales que abrió el gobierno, bueno, este avión, el escándalo que hubo con el avión que llegó de Argentina, como decía nuestra compañera Mercedes Trimarchi, donde se denuncia en Argentina mismo que, bueno, primero, si enviaron alimentos en Argentina, cuando en Argentina hay mucha gente que está pasando hambre, pero además, no, por las fotos y la evidencia que hay, no fueron alimentos, fueron armamento que enviaron, ¿no? Y eso no se puede hacer así libremente, ¿no? Y tenemos la imagen de los policías que decían, ya no tenemos granadas. Y bueno, va Milei y les manda granadas y tenemos nuevos tipos de gases lacrimógenos mucho más brutales, mucho más agresivos, mucho más dañinos para la salud que se están utilizando ahora en las movilizaciones, ¿no? Hay la denuncia de esto por parte de muchos compañeros, son gases lacrimógenos que realmente dañan la salud y bueno, pueden causar incluso daños terribles, incluso el fallecimiento de muchas personas. Hay heridas graves producto de este uso de estos nuevos, de este otro tipo de armamento que está utilizando el gobierno de Rodrigo Paz en contra de la ciudadanía boliviana, ¿no? Y bueno, los grupos que lo respaldan no pueden de frente defenderlo, es indefendible un gobierno de este tipo. El escándalo de que este avión que habría dado Milei, además lo utilizan no al servicio de corredores humanitarios, como dicen, el puente aéreo para dar alimento a la población, no, lo están haciendo para lucrar, lo están haciendo para generar ganancias,
para sus amigos de las grandes empresas privadas del alimento, ¿no? Terrible, ¿no? Hay una, bueno, circula una foto donde medio kilo de carne, 1.000 bolivianos, ¿no? Quizás hay alguna gente que pueda comprar eso, ¿no? No es el pueblo boliviano, ¿no? Son grupos extremadamente privilegiados. Estamos hablando de por medio kilo de carne, un tercio del salario mínimo, ¿no? Realmente terrible esa situación y ese es el negociado que están haciendo, ¿no? Con el pollo, con, bueno, toda esta situación Rodrigo Paz la está usando para hacer negocios, ¿no? Esto es escandaloso, es corrupción, es la corrupción del gobierno de Rodrigo Paz y las empresas privadas, la oligarquía terrateniente, y tiene que ser denunciada como tal. Es un gobierno indefendible y tiene que irse. La movilización continúa con mucha fuerza. Es importante en este espacio también expresar nuestra plena solidaridad y respaldo al compañero Argollo, que está siendo perseguido con orden de aprehensión, a los demás compañeros y compañeras dirigentes, tanto de la Central Obrera Boliviana como de otras organizaciones que también están siendo perseguidos. Y hay una lista de personas con orden de aprehensión por parte del gobierno de Rodrigo Paz. eh, bueno, que muestra el carácter de este gobierno, ¿no? Donde se denuncia que en los hechos estamos viviendo un estado de sitio de facto, porque es así. Hay una política de persecución a los dirigentes de la lucha social, a los dirigentes del pueblo trabajador boliviano, y se están haciendo detenciones arbitrarias. Esto es muy importante, ¿no? Mientras quemaban la huipala, nadie dijo nada, no hubo un gas, no hubo nada. Un par de días después hay una gran movilización encabezada, bueno, por distintos sectores de la Central Obrera Boliviana, pero con mucha presencia de nuestras hermanas mujeres del campo y era una marcha pacífica. No había ningún interés de entrar en confrontación con las fuerzas del Estado, más bien era una marcha un poco de reivindicación de la huipala, y como tal se estaba haciendo, se estaba izando la bandera, nuestra huipala, en el espacio de la cual fue arrancada y quemada anteriormente por los grupos de delincuentes del gobierno, y en el momento en que estaba siendo izada la huipala, comienza la represión policial con estos gases dañinos para la salud, estos nuevos que está utilizando el gobierno, los balines y una represión indiscriminada a una marcha pacífica con gran presencia, bueno, mayoría de compañeras mujeres y por el delito de izar la huipal. Repudiamos esto es criminal por parte del gobierno, son el tipo de violaciones y vulneración a los derechos humanos que estamos viviendo hoy en día en Bolivia. Solo por eso deberíamos exigir la renuncia de Rodrigo Paz, pero sumado a todos los crímenes que comete habitualmente casi a diario, realmente no hay cómo detener esta lucha que tiene que ir hasta que caiga Rodrigo Paz y por la complicidad que estamos viendo de las distintas instancias del Estado boliviano, el legislativo, el judicial y hasta el electoral, que prácticamente siguen y obedecen ciegamente al gobierno. No son instancias válidas, no son instancias en las que pueda confiarse una reestructuración, una reinstauración de la democracia, del Estado de Derecho en Bolivia. Son vías muertas, son vías que ya se han declarado por fuera del orden constitucional, por fuera de la democracia, en un Estado prácticamente de hecho, con caracteres casi, bueno, en muchos aspectos dictatoriales, de represión total, carente de total de legitimidad, y en ese marco es necesario que el pueblo trabajador se dote y parta de sus propias organizaciones, de sus propias instituciones para reconstituir el orden, para reconstituir lo que es Bolivia, ¿no? El orden constitucional, la democracia, y esto solamente va a ser a partir de las organizaciones en lucha, de nuestra Central Obrera Boliviana y de las distintas organizaciones que se están movilizando. Es por eso que desde el Partido de los Trabajadores planteamos fuera Rodrigo Paz por un gobierno de la COB y las organizaciones en lucha, y esto es una medida necesaria, ¿no? Y será este gobierno el que pueda convocar a elecciones libres, que son tan necesarias para reconstituir las instancias de gobierno en el país, ¿no? Evidentemente, las instituciones y la forma tendrán que ser discutidas por este gobierno provisional de la Central Obrera Boliviana y las organizaciones en lucha. Bueno, eso de mi parte, Miguel, tienes la palabra. Sí,
Eh, brevemente lo que estuve viendo, que obviamente hay muchísima también confusión en mucha gente. Por un lado, oposición a este gobierno, pero también está cosas que difunde gente a favor del gobierno, pero también está cosas confusas. Por ejemplo, no, todo lo que pasa es culpa del Evo. Cuando Evo se puso, al final dijo que apoyaba, bueno, puso marcha. Y cuando Evo tuvo una política en su momento, cuando gobernó, de apoyo al agronegocio, de las transnacionales también, que es lo que terminó llevando a esta crisis terrible del país. El otro argumento, la otra cosa que aparece en alguna gente, que no, que los bloqueos nos están perjudicando a todos, que no hay comida, que no. Bueno, en un sentido, eso tiene algo de verdad, pero el problema básico no son los bloqueos. Los bloqueos son una medida de resistencia. Uno puede discutir si se mantiene tanto tiempo, bueno, pero esa medida de resistencia unificada de distintos sectores tiene muchísima importancia. Y obviamente la crisis de la gasolina, la crisis de la comida y todo tiene que ver con la política del gobierno a favor del agronegocio que se lleva la comida para afuera, que se lleva los dólares, que se lleva todo y que no deja nada para el pueblo boliviano. Están saqueando Bolivia abiertamente. Eso es lo que hay que denunciar, por eso hace falta un gobierno diferente. Respecto a la COP, a veces dice una cosa, a veces dice otra, pero obviamente es progresivo que esté llamando a la lucha. Eh, en su congreso, yo quiero referir, la COP planteó un gobierno del pueblo trabajador, la necesidad. Ahora, las elecciones fueron tan fraudulentas, no había ninguna posibilidad de legalizar ni la COP, ni ningún partido opositor, ningún partido que fuera, eh, bueno, opositor al gobierno de alguna manera, al gobierno actual. Y por eso ganó este gobierno, porque muchísimos votos que tuvo, que son gente ahora que se está movilizando, inclusive, que lo votaron, eran porque estaban en contra del tuto, bueno, y la única alternativa que aparecía, legal, era la de eh, Rodrigo Paz, que además prometía hacer toda una política que no hizo nada de eso. Ahora se empieza a hablar de posibles privatizaciones, de terminar con, bueno, Rodrigo Paz dice, no, yo no lo voy a hacer, bueno, él miente todo el tiempo, pero bueno, ya lo que hizo y lo que intentó, como la ley 1920 a favor es decir, para terminar con los pequeños campesinos, y esa fue la primer gran resistencia generalizada, que empezó con la Marcha de Oriente, de campesinos, de indígenas, para defender sus tierras. Y están en riesgo, porque el gobierno dice ahora, no, no, haremos otra ley, bueno, quieren hacer una ley igual, acordando con el agronegocio, que también dice lo mismo, eh, y dice, no, pero consultaremos a las organizaciones, bueno, eh, cualquier pavada, porque esa ley claramente, hacer otra ley parecida, es atacar a los pequeños campesinos y a los pueblos indígenas para sacarles sus tierras. Esa es una de las políticas de gobierno, y después, por supuesto, el tema salarial, que es un desastre. Cuando todo aumentó terriblemente, están congelando salarios. Bueno, eso quería agregar, y por eso esta resistencia contra el gobierno tiene mucha importancia.
veremos cómo continúa, porque también hay confusión en la gente, en mucha gente, pero tiene gran importancia y sí existe enorme posición, porque incluso lo que decías, Beto, hasta los que salen supuestamente contra los bloqueos, para defender al gobierno, no hablan del gobierno. Nadie, es decir, nadie públicamente lo defiende y, y, y gente que sale por confusión también, porque está contra Evo, porque está contra este, contra el otro. eh, por eso salen, pero no entienden que es el gobierno el que está haciendo todo este desastre, pero tampoco salen elogiando al gobierno, sacando viva Rodrigo Paz o viva o defensa de él. Entonces, por eso esta lucha es muy importante, continuarla, buscar, seguir impulsando la unidad de organizaciones por un cambio eh, total en el gobierno y también en las instituciones, que esto que decía Beto, que gobierne la Central Obrera Boliviana con las organizaciones y que garantice elecciones de verdad que no hubo elecciones de verdad en, en Bolivia, ni la nacional ni la subnacional. Bueno, eso quería agregar. Muchas gracias, Miguel. Un poquito en base al último que decías, em, mm, hay que ver una cuestión sobre la movilización. En la movilización, el rol de Evo Morales era muy periférico. Es más, se le exigía en los bloqueos y todo, ¿por qué no está bloqueando Cochabamba? ¿Dónde está el Chapare? No bloquean, ¿no? Y es algo justo, ¿no? Porque el sector que controla Evo Morales es el Chapare. Si supuestamente apoyaría esto, debería estar totalmente cercado. Bueno, y eso se decía hace algunas semanas, ¿no? Y bueno, ahora empezaron a hacer bloqueos por la presión, ¿no? Por toda la presión que están sintiendo a nivel nacional. Tienen que acomodarse. Y mandaron su marcha, ¿no? Que estuvo, apoyó, digamos, pero la exigencia era que tendrían que hacer más. Entonces, eso se tiene que ver. El rol de Evo Morales era muy periférico, muy hasta marginal, podríamos decir, en esta movilización. La movilización es centralmente el epicentro, son nuestros hermanos campesinos del altiplano, ¿no? Del altiplano paceño, sobre todo las 20 provincias, la Federación de La Paz, la Tupac Katari, ¿no? Con el respaldo de la Central Obrera Boliviana y los mineros centralmente a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, maestros y otros sectores un poco más atrás. Evo Morales estaba muy, muy atrás, no juega un rol central en esta movilización. Y eso es importante porque incluso las voces, lo que se habla en general es, incluso de gente que quiere y recuerda con mucho cariño a Evo Morales, la voz general es nuevos liderazgos, necesitamos nuevos líderes, es hora de que los jóvenes avancen, obviamente los jóvenes que están luchando, ¿no? No, bueno. eh, ¿De dónde aparece Evo Morales? ¿De dónde aparece y cobra fuerza la imagen de Evo Morales? Por lo menos mediáticamente, porque en los hechos tampoco, bueno, sería lindo que venga a ser parte del bloqueo en La Paz, digamos, ¿no? Y cobra fuerza producto de los medios de comunicación, producto del gobierno, incluso a nivel internacional, los medios internacionales que le dan mucho peso, y de estas personas que tanto hablan de Evo Morales y que atacan a la movilización con expresiones racistas y que atacan a Evo Morales al mismo tiempo, ¿no? Si algún momento, que no creo que sea lo más probable, pero puede suceder que Evo Morales vuelva, es responsabilidad de estas personas, porque si atacas con carácter, de forma racista al pueblo boliviano y a Evo Morales, lo están volviendo un líder, están reviviendo a alguien que políticamente ya parecía haber acabado sus días, ¿no? Y había muchas razones para pensarlo de esa forma, ¿no? Claro, tiene peso, tiene respaldo de un sector importante, sobre todo en Cochabamba, en el Chapare, pero es importante ver eso, ¿no? Están reviviendo la imagen de Evo Morales, son sus propagandistas, ¿no? Su comité de propaganda, tanto el gobierno, los medios de comunicación y la gente que tanto habla que Evo Morales maneja todo esto, que Evo Morales aquí y Evo Morales allá, y que el MAS, y que alucinan con ver masistas por todas partes, ¿no? Entonces, eso es muy importante señalar
Y bueno, decirles de frente, ¿no? Ustedes son los que están haciendo propaganda por Evo Morales. La movilización no tiene nada que ver con él, la movilización es en contra de todas las arbitrariedades, todo el gobierno basura de Rodrigo Paz, ¿no? Donde todo es basura, la gasolina, todo lo que dicen sus leyes, su parlamento, sus ministros, etcétera, ¿no? Y una cosa más que me parece importante señalar para cerrar este análisis general, el tema del diálogo, ¿no? Compañeros, es impresionante y realmente es parte de las mentiras y de toda esta demagogia basura de Rodrigo Paz, que mientras dice, sí, vamos a dialogar, vamos al diálogo, está matando. Ayer mataron, bueno, hay las evidencias plenas de un compañero, incluso parece que fue con armas de fuego, con armas letales, o sea, con balas, no balines. Eso hace Rodrigo Paz cuando habla de diálogo, ¿no? Te dice diálogo y te está matando, ¿no? Te habla de honestidad y te está robando. Es eso el gobierno de Rodrigo Paz. Y ese es un compañero, se habla de más compañeros severamente heridos y probablemente incluso otros fallecidos. Eso hace Rodrigo Paz cuando te dice diálogo. Su disque corredor humanitario en realidad era un corredor de la muerte, ¿no? Querían ir a matar y a desbloquear por a mano bruta, ¿no? Brutalmente, criminalmente. No lo lograron, siguen los bloqueos firmes, eso es importante señalarlo, y no se puede dialogar de esta forma, ¿no? Todas las expresiones, todo lo que hace el gobierno de Rodrigo Paz es, o sea, no quiere dialogar. Si quisieras dialogar dirías, ok, me comprometo a retroceder en tales políticas, que no voy a aplicar estas políticas que les causa rechazo. No, sigue de frente con sus políticas y quiere dialogar, más o menos como el engaño, de una u otra forma, ¿no? Abrogamos la ley por 60 días, la 1720, ¿no? 60 días vuelve la ley. Ese tipo de estafas, ¿no? Les doy el gasolinazo, ok, me aceptan el gasolinazo, pero ahora les meto gasolina basura, ¿no? Se abroga la 5503, pero ahora voy a meter leyes y decretos para volver a establecer todo eso. Y ese es su paquetazo de leyes, no están retrocediendo en nada el gobierno. ¿Cómo se puede dialogar con un gobierno al que se le exige algo y te engaña, te miente en la cara y sigue adelante como si nada pasara? Tiene que irse. Han perdido la elección, ese programa perdió la elección y por eso también Rodrigo Paz está fuera del tema democrático, está fuera, es un régimen autoritario de Rodrigo Paz y tiene que expulsarse. Si quisiera aplicar este cambio de programa, debería llamar a elecciones y a ver si gana su programa. Ya se lo derrotó el pueblo boliviano, no quiere ese tipo de programas privatizadores de extrema derecha. Ganó Rodrigo Paz porque dijo, yo no haré eso, yo no voy a hacer extrema derecha, no voy a privatizar, no voy a hacer un gasolinazo. Bueno, ahora en el poder está haciendo todo lo contrario, está aplicando el programa de Tuto, el programa que perdió en las elecciones. Por el respeto a las elecciones, por el respeto a la democracia, Rodrigo Paz debería renunciar. Bien, tenemos a la compañera Wendy.